saludables, ejercicio sin estrés, mejor calidad de vida, nuevos hábitos también. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Yo espero que muy bien. Y si hay alguna situación de enfermedad, esperamos primero Dios que se solucione muy pronto. Bienvenidos a este su programa Viva la Vida, Vívela Bien. Su servidora de siempre, Nubia Cañizales, les saluda y espero que tenga salud, así como prospera su alma. Y siempre lo he pensado, Dios ha puesto eso en mi corazón, que el que cuida su salud, su cuerpo, pues honra a Dios, que es el que la da, la vida, la salud. Hoy vamos a hablar de asma y uno se preguntará cuando anda en la calle, cuando viaja, pues ¿quién tendrá asma? Muy poco lo preguntamos obviamente, pero permítame decirle que el asma es una enfermedad crónica caracterizada por ataques recurrentes de falta de aire. Debe ser muy angustioso esto. También sibilancia, es un pitillo, ¿verdad? Cuando las personas respiran, y afecta a personas de todas las edades. Es una enfermedad crónica, una de las más comunes entre los niños, y en la actualidad se dice que hay más de 235 millones de personas en el mundo con asma. Si hay una persona que nos esté viendo y dice, bueno, este es programa para mí, esperamos que pueda tener usted ayuda, porque hoy tenemos a una neumóloga y también una doctora en medicina interna. Quiero dar la bienvenida a María Fernanda Ríos. María, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. María Fernanda Ríos es neumóloga y también médico en medicina interna de CEDITER. CEDITER es el Centro de Diagnósticos y Tratamientos de Enfermedades Respiratorias. Debe ser muy incómodo el asma, doctor, y de eso vamos a platicar hoy en estos minutos que tenemos en su programa. Y en el de ustedes, amigos televidentes. Doctora, ¿qué es el asma para que podamos comprenderlo? Sabemos que es angustia, esa falta de aire, pero ¿qué es en sí viniendo de su conocimiento como neumóloga? Pues el asma es una enfermedad crónica, como bien usted lo mencionó, y ataca los pulmones y sus vías respiratorias. Produce una inflamación y también un estrechamiento de las vías por donde circula el aire adentro. Todo esto se traduce en muchos síntomas. Los más frecuentes son dificultad para respirar, la sensación de una opresión en el pecho y también tos, que puede ser seca, de carácter persistente, asociado también a un sonido característico que son las sibilancias, como un pitido en el pecho. Exacto. Ahora hay personas que dirán, bueno, yo he tenido resfriados y cuando respiro y cuando he estado un poquito apretada o apretado en el pecho, dirá un caballero, un joven, he sentido ese pitido, pero de eso se trata este programa, para que podamos distinguirlo y poder ir al médico de una vez. Me extraña, obviamente no es asmaitis, porque todo lo que es itis es inflamación, pero sí, es una inflamación. ¿Cómo nos encontramos con esta enfermedad, doctora? ¿Cómo inicia? ¿Qué lo provoca? Háblenos, por favor. Usualmente debe existir la exposición a un factor que nos produce esta reacción de inflamación per se. Puede ser la exposición a alérgenos, como en el caso del polen, o también los ácaros, que están la mayoría de las veces en las habitaciones, en las camas, en las almohadas. Algunas veces las caspas de los gatos, o la exposición a los irritantes del humo del tabaco, que es algo muy frecuente. Otros casos que no tenemos que ir muy lejos es la contaminación del aire. Cuando pues estamos en un lugar que está muy contaminado, cerrado, eso puede provocar la aparición de estos síntomas. Y en otros casos, las infecciones respiratorias. El ejercicio, en el caso pues de ejercicios de alto rendimiento, cambios climáticos y algunos medicamentos podrían provocar la aparición de estos cuadros clínicos. Qué bien, qué interesante. También se me ocurre un aire acondicionado que no se limpie cada mes o cada 2 meses, según el uso del mismo.
O sea que hasta nosotros mismos podríamos provocar tener esta enfermedad, doctora, ¿cierto? Sí, podría pasar. Ahora bien, doctora, ¿esto es hereditario, el asma? En algunos casos se trata de una enfermedad hereditaria y usualmente existe la historia familiar de madre o padre y en muy pocos casos abuelos que tienen el antecedente de la enfermedad. Ah, muy bien, muy bien. El asma, claro, un asma no bien cuidada puede hacer que la persona pues fallezca, ¿cierto? Sí, antes estaba muy asociado a defunciones. Ajá. Y estos desenlaces muy tristes en los pacientes se debía pues porque no existían las suficientes investigaciones, tratamientos, no teníamos disponibles, muy poco frecuente ahora en nuestros tiempos, porque disponemos de muchos medicamentos para el control de la enfermedad y para prevenir las exacerbaciones, que es lo que nosotros conocemos como crisis de asma. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, más adelante vamos con eso de las bombitas. Ya iremos, no se me adelanten mis productores que van ilustrando a medida que vamos hablando. Doctora, volviendo a lo que es la inflamación, ¿se inflama la tráquea, los alveolos, los bronquiolos? Dígame, ¿cómo inicia esa inflamación? Ya sabemos lo que lo puede provocar, pero Ajá. ¿qué comienza inflamándose? Cuerdas vocales, laringe, tráqueas, hábleme de esto. Usualmente vamos a tener una inflamación de los bronquios y bronquiolos, que son como las vías respiratorias. Y es algo que está meramente a nivel pulmonar. Puede existir que también se presente con congestión nasal, tos y algo de inflamación acá en las cuerdas vocales producto de tanta tos, pero la parte crucial de esta enfermedad es la inflamación a nivel de las vías respiratorias en los pulmones. Como esta inflamación ocurre de manera sostenida, entonces empieza la secreción de moco, que se puede quedar ahí estancada en las vías respiratorias. Y esto pues provoca infecciones y hallazgos al examen físico, que es lo que nosotros escuchamos con el estetoscopio, que son las sibilancias o los crépitos. Quiere decir, doctora, que en muchos de los casos, cuando se permite, ustedes agarran el asma a tiempo y se puede curar. El asma es una enfermedad que se controla. Okay. Se controla con medicamentos para mantenerlo en su fase, que es lo que nosotros conocemos como asma estable. Puede existir una fase de remisión, que es un tiempo determinado sin síntomas ni crisis de asma. Después de 2 años, entonces podríamos considerar que el paciente esté en remisión y que ya esté libre de exacerbaciones frecuentes. Ok, doctora, hablemos de un resfriado mal cuidado, que dura 3 semanas, un mes, toman medicamentos, no hay el debido cuidado, un sistema inmunológico bajo. ¿Esto podría desencadenar otro tipo de enfermedades de las vías respiratorias superiores? ¿Podría desencadenar en las inferiores, provocando asma? Sí, puede pasar. Puede ser un cuadro de hiperreactividad bronquial. El diagnóstico de asma usualmente lo hacemos con un estudio de prueba de función del pulmón, que es un estudio que se llama espirometría. Ah, qué bien. Pero las manifestaciones clínicas, es decir, la tos, las sibilancias, la dificultad para respirar y la sensación de la opresión en el pecho pueden estar presentes. Pero debemos recordar que si se trata de un cuadro infeccioso, agudo, que no ha sido tratado de forma adecuada, puede cursar con todos estos síntomas. El detalle es que muchas veces en el caso del asma se trata de cuadro clínico crónico. Un paciente que viene años con tos, años con esta dificultad para respirar cuando intenta hacer actividad física. Y entonces esto es lo que nos hace a nosotros sospechar de una enfermedad que lleva más tiempo. Muy bien, quiero entender entonces que el asma puede aparecer en cualquier momento en este tipo de situaciones que usted ha mencionado. Estamos con la doctora que definitivamente nos está ayudando en el día de hoy, doctora María Fernanda Ríos.
Ella es neumóloga y médico internista en CEDITER. Y también nos ha hablado también de factores desencadenantes. Antes de irme al cambio, comenté con mis caros televidentes y usted también que el deseo de este bloque es hablarle a aquellas personas que ya tienen asma, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis y no se me vaya del televisor usted que está ahí. Personas que ya tienen asma y dicen, bueno, ya yo tengo años con esto, ya yo me sé controlar, uso la bombita, bueno, me han pegado el miedo de que ya no puedo hacer deporte, ya yo me sé controlar y pues, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Mira, ni lo recuerdo, pero es que yo sé. Pero más que todo la frase no es que no estén curados o sanos, sino bien controlados. Tienen ciertos episodios de asma, pero como lo saben salir de los mismos, no le prestan atención. Hablemos de esto, doctora. ¿Cuán importante es que ustedes den ese seguimiento? Pues sí, es súper importante darle seguimiento a los pacientes con esta enfermedad y es con la intención de que estos pacientes mantengan una calidad de vida lo más aceptable posible. Que esta enfermedad no sea un impedimento para poder realizar actividades físicas de forma muy natural, igual que todas las otras personas. Y en algunos casos, el nivel o grado de obstrucción de las vías aéreas puede cambiar. Y con esto también hay que ajustar los medicamentos. Y en algunos casos, pues, es necesario realizar cambios en el tratamiento. Por eso, o sea, si uno sufre esta enfermedad, es necesario mantener un seguimiento de forma constante, sostenida en el tiempo, con la intención de poder descifrar si existe o no una inflamación, si existe la exposición sostenida a estos alérgenos o sustancias que te desencadenen una crisis, o en todo caso, si está en una fase estable, poder ajustar los medicamentos y lograr que el paciente utilice solamente la terapia que necesita. Sí, y personas que tienen un asma crónico, Dios mío, y todavía no quiero tocar lo de las bombitas. Doctora, esta inflamación produce mucha mucosidad, ¿eso también produce inflamación? Sí. Hablemos de eso. Sí, la inflamación va a producir un exceso pues, de moco. Claro. Y este moco hay que verificar si existe alteración en algunas otras células de nuestra sangre, por así decirlo, porque en algunos casos el asma está asociado a eventos alérgicos. Y en este caso también hay que verificar esta parte, ¿no? Muy bien. ¿Cómo notan ustedes, doctora, un pulmón inflamado, sus bronquiolos, sus alveolos, en una radiografía? ¿En qué tipo de exámenes? Pues primero, inicialmente con la valoración en la consulta, con el examen físico, la auscultación pulmonar es crucial, es importante. Claro. También pues los exámenes de laboratorio, los exámenes de imágenes, en algunos casos la radiografía, o si es necesario solicitar otros estudios más avanzados de imagen. Pero honestamente nosotros nos ayudamos también para poder verificar el grado de obstrucción de la vía aérea con un estudio de función pulmonar que se llama espirometría. Explíqueme, que nos ayuda, ¿qué es la espirometría? Ese es un estudio donde nos ayuda a descifrar si existe una obstrucción del paso del flujo del aire a través de las vías aéreas en los pulmones. El paciente va a soplar a través de un dispositivo y eso va a medir la velocidad con la que pasa el aire, si se queda aire atrapado, y nos puede ayudar a verificar y confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien, sí, esos aparatos los conozco, los he visto en imágenes, espirómetros, ¿verdad? Sí. Así es. Espirometría, sí. Exacto. Ahora, es una prueba indolora, corta y no presa, o sea, no es con agujas. Exacto, es simplemente soplar. A ver si nuestro director puede encontrar un espirómetro. Se sopla. Ahora, esa velocidad
una persona asmática, la velocidad es menor, ¿verdad? No tiene una Puede capacidad pasar. de poder exhalar fuerte. Ujú. Puede pasar. Ok. Si Doctora, se encuentra con síntomas activos, ajá. vamos a encontrar todas estas modificaciones en las pruebas. Doctora, ¿y esa velocidad puede mejorar con los medicamentos? Claro, Ah, qué es algo bien. que nosotros medimos y es cómo podemos valorar la respuesta al tratamiento. Qué bien, maravilloso. Muy bien. Los bronquiolos, un espirómetro. Exacto, así mismo. Exacto, así es. Ahora, hay de otras maneras, ¿verdad? He visto otros. Medir la velocidad. Ahora, hablemos de los alveolos y los bronquiolos. La función de los bronquiolos, porque los alveolos son las ramificaciones al final. ¿Me equivoco? Ajá, ¿Estoy en lo correcto? Ok. La sí, función de los alveolos, ¿ellos son los primeros en inflamarse, doctora? sí. Ok. Pero puede ocurrir que solamente en algunos casos exista una inflamación de la vía aérea terminal. De los Y hay bronquiolos. otros casos donde es solamente de las vías aéreas como más grandes, por así Ok. decirlo. Muy bien. Doctora, cuando un niño, que lamentablemente he leído que hay un porcentaje muy alto en el mundo, sobre todo de niños con asma, ¿qué sucedió ahí, doctora? Algo, hipótesis, pues, de fue hereditario, quiero que me diga si eso puede pasar, Ujú. o fue un mal cuido, o los alérgenos de los cuales hablaron, porque es muy triste un niño con asma. Sí, las causas de la presentación de esta enfermedad son múltiples. Ok, En la mayoría de los casos puede estar relacionado con exposición a alérgenos, ok. exposición a contaminantes irritantes y puede ser también de origen hereditario. Pero Muy como bien. se trata de una enfermedad que tiene múltiples factores, están en investigación si existe exposición a alimentos, a la dieta, al Exacto. entorno donde se encuentra el paciente que puede contribuir a la persistencia de estos síntomas. Sí. ¿Ha tenido usted pacientes desde niños y ya están adolescentes y siguen con el asma o se ha visto un cambio en el mismo control, doctora? La verdad, la mayoría de los pacientes que acuden a la consulta Claro. y siguen las recomendaciones del tratamiento, pues mejora toda la presentación clínica y son capaces de hacer ejercicio, Ah, qué desarrollar bueno. todas sus actividades de forma muy regular y esto se limitan pues a crisis que pueden ser muy esporádicas, Ujú. una quizás en el año, lo cual para nosotros es un éxito. Cuando usted habla de crisis, ¿es que el paciente es llevado a la sala de emergencia con una falta importante de aire? Sí, Sí. usualmente la crisis empieza como el paciente lo percibe, ¿no? Ajá, claro. La tos eh, empieza a aparecer durante todo el día, aunque muchas veces puede persistir de forma nocturna. Ok. Una tos seca, el paciente siente una opresión en el pecho, malestar para respirar y este producto, pues esta sensación de falta de aire que es constante, le impide poder pues caminar, desarrollar sus actividades, Claro. tose cuando está comiendo, por ejemplo, tose en el trabajo y empieza a sentir mucha fatiga. Entiendo. También puede estar asociado a cualquier cuadro viral que sea pues de la temporada. Claro. Entonces debemos asociarlo también pues a la fiebre, escalofríos, todo este Ujú. malestar y la tos, que la que inicialmente fue seca puede tener o no la producción de moco y Sí. así como también en estos accesos de tos la presentación de sibilancia. Muy Es bien. un pequeño silbido que Sí. a veces puede pasar que la gente lo pueda escuchar sin la necesidad de un estetoscopio. Vamos a hablar de la vida asmático. Y nuevamente le doy la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Fernanda Ríos. Ella es neumóloga y médico internista. Doctora, definitivamente que ustedes, también el área psicológica,
el área emocional de un asmático y del entorno o de la persona que le cuida, no vamos a decir que es triste, pero también es agotador. Hablemos de esto, de las experiencias que usted ha tenido. Usualmente un asma que persiste con síntomas puede afectar la calidad de vida del paciente y esto le impide poder realizar sus actividades cotidianas. No va a poder pues, participar en algunas actividades físicas de asueto, que se pueden entender por esto, caminar en la playa, ir a jugar fútbol con los amigos, o caminar o pasear por algún lugar que sea caminando, porque persisten con la tos y la falta de aire. Y ni hablar pues de episodios de crisis de asma, porque pueden ser angustiantes, tanto para el paciente por la sensación de la falta de aire, como para los familiares, porque pues todo esto interviene en la logística. Un paciente que hay que llevarlo múltiples veces al cuarto de urgencia, a la consulta, permanecer en casa, nebulizándose, administrando los medicamentos. Entonces todo esto puede ser un panorama un poco triste para el paciente y sus familiares y cuidadores en todo caso. Sí, y muy agotador. Sí. ¿Hay signos todavía? Usted habló en el inicio del programa sobre, gracias a Dios porque Él vela por la ciencia y tanto avance que existe, que ya definitivamente no deberían haber decesos por asma, ¿cierto? Que fue lo que me dijo al inicio. Muy poco frecuente en nuestros tiempos, o sea, ahora en estos últimos años, que ocurran muertes por una exacerbación de asma. Muy bien. Ahora, sin embargo, pues las cosas no están escritas. Claro. Puede existir un paciente que no tenga acceso a los medicamentos y que su enfermedad se encuentre muy descompensada. Muy cierto, muy cierto. Y con medicamentos que a veces no se pueden encontrar. Y hablo a otros países en donde en la salud pública no se pueden, y afuera, en las privadas, pues son caros. Ahora, volviendo a esto, ¿hay signos a veces de un asmático? Ojeras, que ha pasado un tiempo duro, poca fuerza, doctora. Puede pasar, pero pues no son característicos realmente de pues que se trata de una enfermedad que esté descompensada. Pero usualmente la tos debe ser persistente, fatiga, dolor en el pecho por tanto toser, por ejemplo, pérdida de peso puede haber, y en algunos casos existir pues congestión de la nariz, cuadros alérgicos que estén pues asociados o que existan a la vez que la exacerbación del asma. Doctora, hablemos de ciertos mitos, porque en toda enfermedad hay mitos. Usted mencionó que no pueden hacer deporte, pero incluso me imagino que cuando están en mucha crisis, ¿verdad?, tendrán que escoger qué deporte. Pero hábleme de algunos mitos para ayudar a nuestros televidentes que a veces se encierran, tienen asma, no van a salir, no pueden y se están perdiendo también de vivir la vida. Tres mitos importantes son: uno, que se trata de una enfermedad contagiosa. Pues no es contagiosa, se puede controlar y no se lo va a pegar a alguna otra persona. Número dos, que no puede hacer actividades físicas. Si tiene la suficiente medicación, seguimiento constante con su médico, todos los pacientes pueden llegar a hacer actividades físicas de forma regular. Qué bien. Y ser deportistas, de hecho. No privarse de alguna actividad o deporte por solamente este padecimiento. Eso es algo muy importante. Y lo otro es que me gustaría aclarar pues, que los inhaladores no son adictivos. Muy bien. O uno se va a volver dependiente de los inhaladores. Para nada. Los inhaladores son, o los más conocidos como bombitas, son el recurso que tenemos para evitar que el paciente persista con los síntomas. No vamos a crear una adicción a este inhalador, sin embargo son necesarios por un periodo determinado de tiempo. ¿Se pueden ajustar? Sí. ¿Pueden cambiar durante el tiempo que necesita otro inhalador? También. Pero es necesario mantener el uso constante pues, de la terapia inhalada en el caso de que su médico se lo recomiende. Sí, doctora, hago un paréntesis, incluso cuando
nos ha dado una bronquitis, haya dado a una situación, no asma, hasta los inhaladores ciertos, porque no son iguales todos. Usted como médico lo sabrá muy bien, los recetan. Pero sí, porque uno siempre... Ahora, hay personas que tienen su inhalador siempre. Dice, yo sin mi inhalador no salgo. Y son personas que también, con la ayuda de ustedes, deben probar que, oye, tú puedes estar sin inhalador. Sí. Pero comprendo, claro, esa es la ayuda máxima ante una falta de aire o apretazón del pecho, que debe ser un poco incómodo. De verdad que no poder respirar, que respirar libremente y exhalar, hoy por hoy está siendo más estudiado que nunca, para dormir mejor, para relajarse, y ustedes tratando de ayudar a un asmático. Muy bien. Bueno, doctora, muy importante todo esto. Ahora, hablemos qué medidas de prevención se pueden tomar en el hogar para reducir ese desencadenamiento del asma. En todo caso, hay que revisar el entorno donde el paciente se encuentre y identificar cuáles son las causas probables de esta enfermedad. Si se trata de un ambiente donde el paciente está expuesto a alérgenos o está expuesto a ácaros o la mascota, en todo caso, sea la causa, hay que identificar estos factores y las recomendaciones van a ser en función de esto. Mantener el área de su ambiente del hogar limpio, verificar si se trata de algo que sea producto de su trabajo, y esa es otra cosa que usualmente nosotros en la consulta hacemos un interrogatorio sobre esto y verificar si este es el caso y hacer recomendaciones al respecto. Muchas veces necesitamos pruebas de alergia para poder determinar si se trata de un cuadro de alergia que puede ser al ácaro del polvo, a la exposición a ácaros que sean dentro de la almohada, si son de plumas, o en todo caso, verificar en dónde vive el paciente, en qué lugar trabaja, si está expuesto a irritantes, si sus familiares fuman, por así decirlo, porque esto es parte pues, del interrogatorio que nosotros hacemos en la consulta, y mantener un nivel adecuado de la humedad en el aire. Me imagino que aquellos que llegan a su consulta, las consultas de Sediteri, y pues responden que si fuman, es lo primero que tienen que dejar. Definitivamente. Dentro de las primeras recomendaciones, pues siempre exhortamos a los pacientes a que detengan este hábito del consumo del tabaco, porque pues provoca una irritación en la vía aérea y la persistencia de muchos síntomas, y también pues por el riesgo de que esta exposición sostenida provoque cáncer de pulmón a largo plazo. Así es. Y también pues recordar que el fumar es un vicio que todavía no comprendo y no tiene sentido. Provoca tantas enfermedades e incluso provoca que alguien sea un fumador pasivo. Definitivamente. Y bueno, qué bueno, porque también hay más propaganda hoy por hoy de dejar de fumar. Ya no se ve ni en la televisión. Las propagandas, son tantas las personas que han muerto por cáncer en los pulmones o tienen asma, en fin. Bueno, doctora, cuando regresemos quiero otros detalles. No sé si una persona con goteo postnasal, con bronquitis, aunque más o menos sí usted me lo ha dicho, pero volvamos a recalcar el cuidado tan intrínseco que debemos llevar si pasa esto de manera tal, no sé si podemos desencadenar un asma. Sí, excelente. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que sea de mucho provecho para todas las personas que nos ven y nos escuchan, para poder identificar si ellos padecen de algo parecido o si tienen algún familiar que necesite atención médica. Sí, de verdad que entrevistar o tener una amistad o un familiar que tenga asma, hay que escucharlos. Pienso que eso es algo muy importante también para los que padecen ciertas enfermedades, escucharlos, comprenderlos. Hoy por hoy, tanto mensaje por los medios tecnológicos, ¿verdad? Si los usamos bien, buscar, yo diría, pasajes bíblicos y también información médica que me encanta para uno estar al día, tecnológica. Yo pienso que para eso esto sí es beneficioso, no para lo demás que ya sabemos. Pero hoy por hoy se habla tanto y uno escucha tantos psiquiatras, psicólogos y médicos como ustedes de que escuchar a los enfermos, escuchar a los cuidadores es sumamente importante. ¿Qué me dice usted?
Claro que sí, es súper importante al paciente y al entorno, a todos los familiares que pues están con él y permanecen con él todo el tiempo. Muchas veces el paciente no es capaz de dilucidar si existe o no una molestia y son los familiares los que nos aclaran esta situación. Muy cierto, usted ha pegado en el blanco, porque pueden haber parejas, matrimonios que le dicen: yo te siento una sibilancia, te siento un pitillo. ¿Cómo no? Porque la persona está tan profundamente dormida. Doctora, antes de terminar el programa, ¿problemas de apnea del sueño pueden provocar asma? ¿Problemas de goteo postnasal pueden provocar asma? Usualmente la apnea del sueño y el goteo postnasal están asociados a episodios de tos, pero en el caso del goteo postnasal puede ser tos que sea aguda, es decir, menos de 3 semanas de evolución, o en todo caso subaguda, cuando existió un proceso infeccioso y está en resolución. Y en el caso de la apnea obstructiva del sueño puede haber tos, pero en esos casos va a estar asociado a otros síntomas. Somnolencia, o que el paciente se duerme por la mañana. El paciente algunas veces puede tener algo de sobrepeso. Exacto. Y esto está caracterizado por otra sintomatología, pero puede tener alguno de los síntomas que sea parecido. Puede ser también que un paciente tenga asma y apnea obstructiva del sueño, sí. Pero pues esto va a requerir una evaluación para poder descartar si se tratan de ambas enfermedades a la vez. Sí, cuando hablamos de evaluación también, ustedes en Sediter tienen nutricionista de manera tal de evaluar también la alimentación que esa persona con asma tiene. Exacto. Porque hay unos alimentos que pueden desencadenar el asma, tan solo con el olor. Sí. En algunos casos pueden existir variantes de asma que se traten de alérgicas. Exacto. Y hay que limitar la exposición a algunos alimentos que desencadenen estos episodios. Cuando esto es el caso, es muy importante verificar qué alergia tiene en concreto el paciente. Por eso es que nos ayudamos con pruebas de alergia para poder mejorar el tratamiento del paciente y orientarlo. Qué bien, doctora. Bueno, ya para finalizar, doctora María Fernanda, vamos a hablarle a los que tienen asma en este momento. Recomendaciones, doctora, adelante. En todo caso, si usted padece de esta enfermedad, pues le recomiendo que primero que todo verifique cuándo fue su última cita, verifique si sus inhaladores están disponibles y si todavía los sigue usando, y qué tan frecuente lleva los síntomas durante el día, durante la semana, y si estos síntomas impiden que usted realice sus actividades. Si los síntomas son persistentes, si tiene despertares en la noche con tos y algunas otras molestias, como la sensación de falta de aire, de opresión en el tórax, es necesario pues que acuda a un neumólogo con la intención de verificar su tratamiento, verificar si es necesario mantener los mismos inhaladores o cambiarlos, o verificar si los usa de forma adecuada. Interesante, muy interesante. Y unas palabras para aquellos, por ejemplo, padres de niños que tienen asma. ¿Qué cuidados pertinentes enfocados a los niños y dentro de la adolescencia también, niños y adolescentes? En todo caso, si existen pacientes pues, que son pediátricos, verificar si tienen el correcto uso de los inhaladores, exhortarlos a hacer actividad física y hacer algunas modificaciones en la dieta. Todo esto con la intención de evitar la exposición a todas estas cosas que pueden ser inflamatorias, con la intención de que todos estos pacientes puedan crecer haciendo actividad física y mejorando así a su vez la calidad de vida. Doctora, hablando de ser persistentes, continuos, llevar esa comunicación con ustedes, puede haber una persona que desde niña pues fue o niño comenzó con el asma, ya sea por diferentes factores, y puede llegar a ser una persona tan normal que sepa cómo controlarlo,
que a veces que ni inhaladores use. ¿Hay personas así? Sí, hay personas que desarrollaron síntomas en la infancia, siguieron su tratamiento y conforme pasan los años crecen, no vuelven a tener ninguna exacerbación. Sin embargo, en estos casos es importante que mantengan un seguimiento con la intención de verificar si existe o no obstrucción de las vías aéreas. Obviamente esto lo podríamos demostrar con los estudios de función pulmonar y en función de estos mismos decidir si ya no requiere más de los tratamientos que son inhalados. Qué bien, eso es una muy buena noticia. Porque siempre, pues, las personas que tienen asma recalcan tanto, soy asmático. Yo pienso que también tiene mucho que ver la actitud hacia la situación que padecen, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Y bueno, para Dios no hay nada imposible. Hay pacientes que van a sentirse sanos. Y ustedes como médicos dicen, bueno, es un paciente asmático, pero miren que no ha tenido episodios. Qué bueno, doctora. ¿Ha pasado esto, verdad? ¿Los han conocido? Sí, claro que sí. Claro que sí. Doctora, estoy muy agradecida. Hemos tenido una muy buena plática sobre el asma, una enfermedad crónica, doctora. Gracias a usted hemos conocido en amplitud sus factores, sus recomendaciones, la sintomatología y, por supuesto, cómo se trata. Estoy muy agradecida. Gracias a usted por la invitación. Cómo no, María Fernanda Ríos, gracias, que Dios la bendiga grandemente. Siendo una doctora muy joven, bueno, esperamos tenerla por largo tiempo en CEDITER, en el Centro de Diagnóstico y Tratamientos de Enfermedades Respiratorias. Gracias a ustedes. Espero que las personas que son asmáticas tengan optimismo, ánimo y ganas de seguir viviendo, cuidándose. Y todos nosotros, los que no, pues cuidado. Hay que cuidarse para no desencadenar algo así. Ya lo supimos cómo hacer. Bueno, en nuestras retransmisiones les invito para que vuelvan a escuchar este programa también de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Osana Capital. Les bendigo, vívanla bien. Viva la vida, vívenla bien. ¡Viva la vida! ¡Vívenla bien! Con alimentos saludables, ejercicios sin estrés, mejor calidad de vida, nuevos hábitos también. ¡Viva la vida!